Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Apuntes de Negocios de PwC, el análisis detrás de la coyuntura. Pues bueno, hoy tenemos el gusto de que nos acompañen para un gran tema. Créanme, la reforma energética ha abierto la puerta para pues bueno, la venta de energía eléctrica. Ya se acabó el monopolio, vienen nuevas oportunidades y crecimiento de la energía solar distribuida. Y bueno, hoy tengo el gusto que me acompañen en el estudio Eduardo Reyes, socio líder de Power and Utilities de PwC México. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Paul. También tengo el gusto que me acompañe José Hernán Zambrano. Él es el director de la compañía Galt Energy. Muchas gracias que nos hayas acompañado. Por aquí, Paul. Y también tengo el gusto que me acompañe Guillermo Chávez. Él es gerente de PwC Strategy and Energy también, ¿no? Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar rápidamente el día de hoy con este tema. Pues bueno, ya les platicaba sobre el tema de por qué es relevante ahora en día, pues el tema de la apertura en el sector eléctrico, lo que conocemos como pues bueno, la generación de la energía solar distribuida. Y bueno, vamos a empezar rápidamente contigo, Eduardo. Me gustaría que me comentaras, pues en PwC, ¿qué están viendo con esta apertura hoy que gracias a la reforma energética, pues ahora se permite que empresas de la iniciativa privada puedan comenzar a generar energía eléctrica, poderla vender a mucha gente y sobre todo, pues bueno, comenzar nuevos modelos de negocio? Pues efectivamente, Paul, lo que estamos viendo es muchísimo dinamismo, en particular, ¿no?, en el tema que hoy nos atañe, que es la generación distribuida. Lo que estamos viendo es que tanto los usuarios como los comercializadores están generando lo que tú bien decías, que son nuevos modelos de negocio, ¿no? Por una parte, o sea, la generación distribuida es, digo, por la audiencia, por dar el contexto, son ya sea en tu casa o en, claro, o en la industria o en comercio, poner paneles en los techos de la casa, ¿no? O en lugares que tengas, en estacionamientos, por ejemplo, y tú abastecerte directamente, ¿no? Sin tener que utilizar de una manera constante, por decirlo de alguna manera, la red, aunque ahorita pues platicaremos de otros modelos, ¿no? Ese es el principio de generación distribuida. Es un mercado que hasta hace 10 años era muy poco conocido en México. El hecho de la reducción de costos, ¿no?, que seguramente ahora comentaremos y ha dado el boom, ha generado muchísimo atractivo, pero sobre todo un tema que es muy relevante de la dinámica es, de acuerdo a datos de la Comisión Reguladora de Energía, el año pasado hubo un nuevo contrato de generación distribuida cada 2 horas en este país. O sea, cada 2 horas claro, alguien en una casa decía, oye, yo quiero poner paneles en mi casa. Y eso lo que te está hablando es un dinamismo muy grande y que en PwC estamos viendo pues, tanto el interés de los grandes consumidores, de las industrias, como de los propios productores de electricidad privados y también del sector público en entender y generar estos mercados. Y que fíjate que es bien interesante porque ahorita que comentabas algunos datos, tengo yo unos de la Asociación Nacional de Energía Solar que dicen que a 2015 había 21.5 mil contratos, o sea, 21.5 millones de contratos de energía solar distribuida, y se está esperando que para 2024 se eleve casi 13 veces al punto de que haya alrededor de 284 millones de contratos. Es decir, pues bueno, un negocio y un mercado que se está abriendo pues brutalmente, ¿no? Sí, José, tú como director de Galt Energy, pues bueno, hay modelos de negocio que comienzan a ver, estamos viendo la llegada importante de muchas compañías, pequeñas, medianas, inclusive grandes, para vender paneles solares, pues bueno, diferentes tipos de energía eólica y todo que están vendiendo en México, y que pues bueno, tú como empresario debes de saber muy bien cuál es el tema del modelo de negocio que más está conviniendo ahora, sobre todo para las pymes, para los generadores de empleo, que son los mayores del país, y sobre todo los ahorros, ¿no? Claro. Ahorros no solamente para las empresas, ahorros no solamente para el tema de sustentabilidad del medio ambiente, que también es muy importante mencionarlo, sino sobre todo para los consumidores en general. Sí, definitivamente. Pues generación distribuida ha tenido un boom enorme en los últimos años gracias a que el producto principal, los paneles solares, han bajado significativamente de costo, y además se ha creado ya un mercado aquí interno de la industria solar, de tanto claro, a nivel utility o de las grandes granjas, como a nivel distribuido, que es el que estamos tocando ahorita. Entonces eso ha permitido que haya mucho más gente tenga acceso a esta tecnología. La generación distribuida es atractiva porque al final del día lo que estás haciendo es cortar a todos los intermediarios en la cadena de producción de electricidad. Desde el que extrae hidrocarburos hasta el que hace las turbinas para quemarlos, toda la transmisión, toda la comercialización, cobranza y demás, todo eso lo cortas y te vuelves tú en tu propio generador. Entonces, nada más por esa lógica y por esa sencillez, es obvio que va a ser más barato generar para ti mismo que tener que meter a demasiados intermediarios en la cadena de producción,
para prácticamente alimentarte de Claro, y que electricidad. generas y al mismo tiempo si te sobra vendes, ¿no? Así es, la CFE, o más bien la CRE, desde el 2007 tiene un programa de interconexión a la red y es un esquema de medición neta en el que cualquier excedente que tú estés generando se lo estás regresando a la red para que luego se te sea compensado al final del periodo. Y entonces cualquier generación que tengas, ya sea que la utilices en el momento o se te abone al final del mes, todo lo que estés generando se está utilizando. Que ya platicamos más adelante, José, de estos temas ahora con tanta tecnología. Por ejemplo, Elon Musk está a punto de sacar estas baterías que almacenan la energía, porque es uno de los grandes problemas que existen pues a la fecha en México, ¿no? Generamos, pero no podemos almacenar, que es un tema que en el futuro ya se estará resolviendo a corto plazo, ¿no? Guillermo, se acaban de dar a conocer también nuevos reglamentos para este tipo de generación de energía solar distribuida. ¿Cuáles son los principales elementos que consideras tú que sería importante que las empresas que van a comenzar a entrar a este negocio, pues que deben de conocer estos puntos básicos en el tema de la regulación? Bueno, son 3 esquemas. El primero, como comentaba José, es la medición neta, que consiste en que tú vas a estar generando y consumiendo toda tarifa regulada. Si tienes excedentes, los vendes al final del año a un precio de mercado. Es un esquema que ya existía pre-reforma, se traslada al nuevo esquema y permite la venta, que eso no se permitía previamente. El segundo es la facturación neta, que tú tienes un medidor para toda tu generación, va a un precio de mercado, y un medidor para todo tu consumo, que va a una tarifa regulada. Así es. El tercero es uno en el cual todo lo que tú generas va inyectado a la red y el consumo está aparte. Estos 3 esquemas abren oportunidades de negocio para distintos jugadores. Hay gente que querrá estar participando directamente en el mercado, habrá consumidores menos sofisticados o consumidores residenciales que dicen que alguien más lo haga por mí, y las empresas ahorita están dando distintos tipos de productos. Unos llegan a vender directamente el sistema y se llevan un margen por esta venta, otros hacen contratos con el consumidor final, y es un poco la lógica que hemos visto en otros mercados, ¿no? Llegas, das financiamiento, reduces el precio, lo fijas en el tiempo y resulta en algo más competitivo para el usuario final también. Y digamos, ya está aplicándose, o sea, ya podemos empezar nosotros a generar nuestra propia energía y comenzar a venderla, o hay que esperar un poco por el tema de las regulaciones y todo eso. Ya está aplicándose. Hay una prueba clara de que esto es un negocio y hay mucho movimiento. O sea, comentamos ahorita algunas de las estadísticas. Nada más en el año pasado se duplicó la capacidad de generación solar distribuida para llegar alrededor de los 300 megas. Entonces, esto se está moviendo y agarrará mucha más celeridad cuando terminen de aclararse algunos puntos. Falta conocer a detalle cómo va a estar el modelo de contrato con los precios que te van a pagar. Ahorita tenemos un modelo de contrato y contraprestaciones que te estarían pagando, pero no el precio último. Claro. Y falta también, por ejemplo, saber cómo te van a reconocer varios de los productos que puedes vender en el mercado. Los certificados de energía limpia es uno de ellos, y estos certificados básicamente crean un mercado artificial para motivar la generación limpia. Entonces, perfecto. Pues bueno, no se vayan, vamos a regresar rápidamente. Seguimos platicando en Apuntes de Negocios de PwC, el análisis de la coyuntura. Vamos a ir rápidamente a un corte, pero no se vayan porque seguimos platicando sobre, pues bueno, las oportunidades y crecimiento que hay ahora con la generación solar distribuida. Bueno, seguimos en Apuntes de Negocios de PwC, el análisis detrás de la coyuntura. Y bueno, estamos platicando de las oportunidades y el crecimiento que hay actualmente en México con la generación solar distribuida. Eduardo, hay casos internacionales muy importantes. De hecho, pues, podríamos decir que vamos un poco atrás respecto a países europeos. Por ejemplo, inclusive algunos estados, vale la redundancia, Estados Unidos, como California, que ya tienen este tipo de modelos de negocios desde hace mucho. En Europa, ¿por qué vamos tan retrasados en México? Mira, es un muy buen punto lo que comentas. Yo creo que, como todo en la vida, hay cosas buenas y malas. El haber
estar retrasados con respecto a otros, ¿no? Yo creo que el hecho de estar retrasados nos permite capturar la mejor tecnología, es decir, hubo alguien que pagó el panel o pagó la tecnología pues mucho más caro de lo que hoy en día, y eso ha permitido que se desarrolle una economía de escala y hoy beneficiarnos de esa. La principal razón, yo creo que los principales países, estoy hablando hace 10 años, que empezaron con esto, empezaron con un esquema de feed-in tariff donde pues, se te pagaba un mayor precio de lo que realmente costaba la energía como incentivo para desarrollarlo. En México nunca hemos seguido esto. Este enfoque es un tema de, oye, si es lo que cuesta, pues hay que esperar a que estos costos bajen, ¿no? Para que sean económicamente competitivos. Yo creo que a la luz de la reforma ha sido una decisión correcta, pero efectivamente sí podemos mirar a casos como Europa, ¿no? Sobre todo el caso de Alemania, donde tiene una gran penetración de energía fotovoltaica, y lo que se ha visto es primero un mayor mix de generación, que eso te permite pues, tener una matriz más diversificada y no solamente depender del gas, no solamente depender del petróleo. Es una buena experiencia. El caso de California, ya lo decías tú, de Estados Unidos, es el mejor caso que tenemos cerca, donde pues hay grandes volúmenes, ¿no? Donde de gente que ya tiene, eso es una realidad. Yo creo que lo importante que la gente, ¿no? que la gente que nos está viendo tiene que quedarse en la cabeza es que esto es una realidad, ya no es un futuro, es algo que ya está sucediendo, ya con los contratos que hay en México, y que otros países sí que lo están llevando mucho más adelantados, y hacia eso vamos, ¿no? El caso de California yo creo que es un gran ejemplo de mercados, hacia allá vamos, y sobre todo fundamentado en realidades ya probadas, con lo cual eso, pues el margen de error desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de modelo de negocio, es menor, porque ya sabes que otros países lo están haciendo y lo están haciendo bien, ¿no? Claro, José. Eduardo tocó un tema bien importante, que es el tema de los costos. Los beneficios que están esperando no solamente las compañías, ya lo comentamos al inicio, sino también los usuarios que están pues, tratando de generar su propia energía a través de la compra de paneles solares. ¿Cuáles, desde tu punto de vista como empresario, cuáles son, digamos, las oportunidades de negocio que tienen realmente las pequeñas y medianas empresas y sobre todo los mismos usuarios residenciales? Claro, pues así como decía Eduardo, el costo ha bajado bastante en los últimos años. Y pues bueno, en realidad depende de dos factores principalmente. El primero es en qué tarifa estás, porque la CFE tiene como 15 tarifas, todos con diferentes precios. Y la segunda pues es el tamaño del sistema que requieres. Entre más grande obviamente se te hace más barato por kilowatt hora generado o por panel. Entonces, si volteamos a ver, por ejemplo, el sector residencial, alguien que está en la tarifa DAC, que es la que no tiene subsidio, sería alrededor de más de 2.500 pesos de facturación. Ese cliente prácticamente pagando por adelantado, si lo quieres ver así, 4 años de lo que pagaría de luz, prácticamente ese es el costo del sistema. Entonces, es un payback de 4 años, un retorno está como en un 30% anual, que es mucho mejor que cualquier otra inversión que puedes hacer. Y los paneles además están garantizados por 25 años. Entonces, es una inversión que prácticamente ya vas a hacer para el resto de lo que le queda a tu casa. Entonces es algo ya permanente, que no va a ver con que va a salir mejor tecnología o no, porque tú ya terminaste de pagar luz y no vuelves a pagar, pagando, haz de cuenta, 4 años por adelantado de luz. Claro, y que es bien importante comentar que, como tú dices, los paneles tienen una duración de 25 años, pero todo el sistema, a lo que se queda, el trabajo tecnológico, la infraestructura tecnológica que tienes, sigue vigente. Lo único que hay que hacer es cambiar los paneles. Sí, en realidad, y seguirán generando después de los 25 años, nada más ya no tienen garantías. Entonces, cualquier costo que salga a través de eso, pues bueno, ya lo tendrás que cubrir tú en vez del fabricante. Si volteamos a ver, por ejemplo, la industria, comercial, industrial, ahorita obviamente están bastante atacados con el hecho de que la luz está como un 80% más caro de lo que estaba el año pasado. Y eso afecta obviamente a los insumos que tienen muchas empresas. Hay muchas que su costo principal es la luz. Y entonces hay un beneficio fiscal importante por parte de Hacienda, que te ofrece una depreciación acelerada en un sistema fotovoltaico. Entonces eso es prácticamente un ahorro de 30-35% sobre lo que cuesta el sistema. Y considerando ese incentivo, una fábrica, un comercio grande, tendría un payback de entre 5 o 7 años, que es bastante bien para los 25 años que dura la inversión. Entonces, empresas que son innovadoras, que están a la punta de lanza y que están volteando a ver de qué manera ser más competitivos y ganarle no nada más a la economía nacional, sino en un mercado ya internacional, pues están invirtiendo en estas soluciones para reducir sus costos energéticos y poder ya eliminar cualquier variabilidad que pueda venir en un futuro a través de alzas en precios de combustibles, tipo de cambio y demás. Claro. Guillermo,
en el tema de los retos, sabemos que vienen retos importantes para lo que resta de 2017. Bien lo comentaba ahorita José, el tema de pues, la apertura de los precios de las gasolinas, la liberación de precios que va a terminar en noviembre de este año. Pero bueno, eso también implica ahorros para no solamente para la gente en el sector de los combustibles, sino en la energía fotovoltaica. Pues bueno, hay retos importantes para cubrir el próximo año. Así es. Hay retos que atañen al usuario final, hay retos que atañen al generador, hay retos del sistema. Empezando por el usuario final. Hay que pensar en que estos sistemas buscan que se genere en sitio. Es de cierta manera un empoderamiento del usuario final en el cual hay algunos que van a buscar más sofisticación que otros. Hay algunos que van a buscar involucrarse, saber cómo está el precio día a día. En otros mercados ya tienen lo que le llaman un medidor inteligente y entonces puedes ver en qué momento del día te conviene más encender la lavadora, por ejemplo. Entonces, ahí yo creo que hay una parte importante de sensibilización y de entender bien, pues, qué tan conveniente es esto, cuánto te sale la inversión, en cuánto tiempo la pagas. Desde la perspectiva de los generadores, yo creo que es más una visión de, el mercado ya está desarrollándose, ya hay cadenas de valor que se están creando en México, hay precios que se están abaratando, una curva de aprendizaje en la cual vamos muy avanzados. Entonces, creo que el reto va más en cómo defino una estrategia en esta ola de distintos competidores que hay para diferenciarme. Claro. Entonces, ahí se están haciendo esquemas de financiamiento más interesantes, se está buscando la escala para poder reducir los precios a los cuales una oferta. En fin, una serie de estrategias. Claro. Y desde la perspectiva del sistema, creo que lo que le preocupa a CFE, que hoy en día es el distribuidor, es, oye, ¿cómo voy a estar gestionando ese ir y venir de energía? Yo tengo que pagar unos costos fijos de mi infraestructura, tengo que estar gestionando ahora una medición que va para ambos sentidos, y tienen que ir definiendo claramente cómo van a ir pasando de un esquema a otro. Es decir, ahorita hay unos incentivos, cómo van a evolucionar estos incentivos en el tiempo y cómo se va a buscar fomentar a la industria de tal manera que se responda a la curva de aprendizaje y al estado de madurez. Claro. Guillermo, nos vamos a ir rápidamente un corto, pero no se vayan, seguimos más con apuntes de negocios de PwC. Pues bueno, el tema es importantísimo, si a usted le interesa entrar a este negocio de la distribución de la generación solar distribuida. Chequen más, no se vaya, regresamos con más porque ya vienen las conclusiones. Pues bueno, nos vamos a ir rápidamente con las conclusiones sobre este tema tan importante para el sector energético de nuestro país. Pues bueno, la generación solar distribuida, cuáles son las oportunidades de crecimiento y sobre todo para los nuevos modelos de negocio que se está esperando que surjan a partir de este 2017. Eduardo, ¿cuáles consideras tú que serán las principales conclusiones del tema? Yo creo que pues, la principal conclusión es que esto es una realidad, o sea, que todos tenemos que tener en cuenta que esto es una realidad, que hace un año y medio, algo así, estábamos en un panel con ustedes y decíamos lo mismo de las grandes huertos solares, ¿no? Y después de dos meses salieron las subastas de energía, vimos grandes cantidades de proyectos adjudicados a precios récord a nivel mundial y hoy en día eso ya es una realidad que la gente puede ver en los campos en México que se van a empezar a construir en los próximos meses. Pues esto es lo mismo, ¿no? Es la generación distribuida, ya es una realidad. El año pasado decíamos que cada 2 horas se genera un nuevo contrato ante la CRE de esto, con lo cual esto ya está sucediendo y esto es una oportunidad para las empresas privadas de todos tamaños, es decir, grandes, pequeños. Hay un hueco tanto para el que instala, como el que mantiene, como el que vende, como el que desarrolla el negocio, como evidentemente para los usuarios, ya sea residenciales, comerciales o industriales. Claro, pues en el caso de las empresas, ¿cuáles consideras tú que podrían ser pues, los retos que los esperan a manera de conclusión? Claro, pues en realidad la generación distribuida ya es la fuente de energía más económica que se tiene en México, con solar específicamente. Claro. Entonces, si tú ves lo que vas a generar a lo largo de la vida garantizada del sistema contra el costo, ya es muchísimo más barato que la CFE. Entonces, y eso es para todas las tarifas, o sea, no hay una tarifa que esté más cara.
Adicionalmente, se tienen esquemas de pago atractivos, arrendamientos, con los que prácticamente pagas el sistema con los mismos ahorros que se está generando. Entonces, en realidad ni te cuesta cambiarte a un esquema de generar tu propia energía. Y eso es lo que está haciendo que esta industria pues repunte, crezca y siga floreciendo como lo ha estado haciendo. Claro, Guillermo, el tema del financiamiento, que es uno de los principales temas, los precios, pues bueno, son competitivos, mucha gente sí tendría el acceso, pero lamentablemente hace falta el tema del financiamiento. Sí, es un tema clave. Son sistemas que se puede decir, son costosos, pero si uno compara la inversión que uno hace a veces en un coche, el coche no tiene un repago. Le tienes que meter mantenimiento, la llanta, etc. En este caso, el sistema se te repaga. Y hay empresas que ofrecen servicios en los cuales te dicen, yo pongo el financiamiento, te fijo una tarifa en el tiempo y tú te llevas un descuento garantizado. Entonces, se está reinventando la manera en la que se hace este negocio. Y bueno, yo creo que aparte de el tener un retorno financiero, hay un beneficio al medio ambiente, porque es una generación que se hace con recursos renovables, entonces se dejan de quemar fósiles. Hay un beneficio al sistema, porque se deja de transmitir de punto A a punto B, entonces las pérdidas, conversión de energía de un punto a otro, se dejan de tener. Y hay un beneficio en sí social, lo comentaba hace ratito, el empoderamiento, el que seamos consumidores más inteligentes, sepamos de dónde viene lo que estamos consumiendo y sepamos cómo debemos de estar consumiendo, pues nos hace ser partícipes, ¿no? del desarrollo. Pues muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, José. Pues bueno, ya lo escucharon. Si a usted le interesa, pues bueno, acérquese a la gente de PwC. Ahí tienen muchos estudios, tienen muchas maneras de ponerlo en contacto, inclusive con algunas empresas, sobre el tema de, pues bueno, esta gestión de la energía solar, el tema de la energía fotovoltaica, que como usted bien sabe, se ha convertido en uno de los principales temas gracias a la reforma energética de nuestro país. Bueno, nosotros nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en una cita más aquí en Apuntes de Negocios de PwC. El análisis desde detrás de la coyuntura, lo esperamos el próximo lunes. Y recuerde, es un tema primordial el tema del sector energético, sobre todo en el tema eléctrico. Ya escuchó a nuestros ponentes, es una gran oportunidad que tiene México y el mercado está abierto. Muchas gracias por acompañarnos, lo esperamos el próximo lunes.